Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por permitirnos presentar nuestro trabajo que versa sobre las caídas en personas mayores. Como muchos de vosotros sabréis, las caídas son la principal causa de lesiones en las personas mayores y, como también sabemos, es uno de los grandes síndromes geriátricos. Por eso, los objetivos de nuestro trabajo consistieron en analizar las características sociodemográficas de las personas mayores de 65 años que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Sierra Llana por haber tenido una caída. Otro objetivo era describir las circunstancias asociadas a esa caída y describir qué consecuencias tuvieron las caídas. Como metodología, pues hicimos un estudio descriptivo transversal durante el mes de julio de este mismo año, del 2018, y para la muestra poblacional hicimos unas exclusiones. Los menores de 65 años no los incluimos, el no poder responder a nuestro cuestionario, el no pertenecer al área de salud, porque si veis, hicimos el estudio en el mes de julio y en urgencias atendemos a muchos pacientes desplazados por vacaciones, época estival. Y otro punto de exclusión era la negativa a participar, simplemente que al paciente no le apetecía participar en nuestro estudio. En total tuvimos una muestra de 97 pacientes, de los cuales vimos que 69% eran mujeres, de una media edad de 81 años, que vivían en su domicilio particular. De este, un 25% vivían solos, un 82% no tenía teleasistencia. Y si les preguntábamos si utilizaban algún tipo de ayuda para caminar, ellos nos decían, en la mayoría, un 61% no utilizaban ninguna ayuda, y si utilizaban algún tipo de ayuda era el bastón. Un dato muy importante que queremos resaltar es que de estos pacientes que vimos por caídas, que eran mayores de 65 años, un 40% había tenido una caída previamente en el último año. Otra caída aparte de la que les tratábamos. En cuanto a las enfermedades, la mayoría de ellos tenían problemas cardiovasculares, ansiedad, depresión, enfermedades neurológicas, problemas osteoarticulares, alteraciones visuales. Vimos una importante comorbilidad. En cuanto al tratamiento crónico de estas personas mayores de 65 años que venían por caídas, como hemos dicho que la enfermedad principal eran problemas cardiovasculares, vemos que sobre todo tomaban fármacos para antihipertensivos, diuréticos, antiarrítmicos, antiagregantes, y el otro problema de salud que nos referían eran ansiedad y depresión, así que tenemos aquí antidepresivos, benzodiazepinas. Un 60% de los pacientes que participaron en el estudio estaban polimedicados. En cuanto a las causas y circunstancias de la caída, tenemos factores extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos son los propios de la persona, que no levanten bien los pies y por eso se tropiezan más, se marean al levantarse del sillón o de la cama, síncopes, inestabilidad en la marcha. Tenemos factores extrínsecos también, como sobre todo que el suelo, la superficie del suelo sea deslizante, el agua en la mayoría de los casos, que el pavimento estuviese en mal estado, y muchos nos decían problemas con las zapatillas, con el calzado, que no los ataban bien, que los llevaban de chancleta, que se les salían. La mayoría de las caídas eran dentro del domicilio, y cuando les preguntábamos si iban acompañados cuando se cayeron, nos decían en un 69% de los casos que estaban solos cuando sufrieron la caída. Por eso, permitidme que vuelva a traer este dato de no teleasistencia en el 82% de los casos. Los pacientes que venían por caída se caían en su domicilio, estaban solos cuando se cayeron y no tenían teleasistencia. En cuanto a las consecuencias de esta caída, tengo el mismo problema que la señora. Tenemos un 37% que la mayoría de los casos sufrían contusiones, un 28% de traumatismo craneoencefálico y un 27% de fracturas. Lo que ponen es otros, el que no me ha salido el dato. Si desglosamos las fracturas, tenemos que la mayoría de las fracturas fueron de muñeca, tiene sentido, echamos las manos al caer, o de cadera, en la misma proporción. Ingresaron un 15% y se fueron de alta al 84%, y de estos se fueron de alta pendientes de consulta de especialista o pendientes de una intervención quirúrgica. 3 pacientes de los que atendimos de esa muestra fueron pacientes críticos con patologías como hematoma subdural,
como neumotórax, que fueron trasladados a cuidados intensivos, es decir, que su caída tuvo unas consecuencias graves. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, nos llama la atención que el 40% de los pacientes había tenido una caída previa en el último año. Lo que nos lleva a pensar es si detectamos, ponemos interés en las causas corregibles de las caídas. El 60% de los pacientes que sufrieron una caída mayores de 65 años estaban polimedicados, teniendo en cuenta que muchos fármacos podían tener influencia en las caídas. Se hace poco uso del servicio de teleasistencia. Creemos que el servicio de urgencias puede ser un lugar donde detectar problemas, patologías, errores en la medicación. Hay algunos síncopes que se producían por arritmias, por bloqueos, errores al tomar la medicación que a lo mejor tomaban mal la dosis o a lo mejor estaban tomando dosis antihipertensivos y venían con una hipotensión tras la caída, niveles de dependencia que quizás no estaban detectados. Y claro, para eso es importante una comunicación con atención primaria, porque nosotros lo podemos detectar, pero nos quedaba la duda de que le dábamos el informe al paciente y decíamos, en algunos casos, ¿lo llegará a llevar al médico de cabecera? ¿Sabrá el médico de cabecera que esta persona ha estado en urgencias con una caída, que ya ha estado por otra caída previa anteriormente en este año, que es una persona vulnerable? Bueno, pues es importante asegurar los cuidados y se nos ocurrió que a través de OMI existe un enlace por el visor corporativo que se podían poner mensajes al médico de atención primaria. Me ha encantado la charla que hemos tenido, la ponencia del principio. Ya se empieza en Cantabria a hablar de pues enfermeras gestoras de casos, de enlaces, y probablemente tenga cabida en un futuro una enfermera gestora de casos en el servicio de urgencias para estos casos que se detectan de pacientes vulnerables. Podemos hacer un seguimiento y un enlace con la atención primaria.